Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es mostrar una de las expresiones que antes hemos comentado para la eficiencia de la máquina de Carnot. Y para esto entonces vamos a hablar nuevamente de lo que es una máquina de Carnot. Vamos a hablar de los procesos que identifican esta máquina y de las ecuaciones que describen entonces cada uno de los 4 procesos que están involucrados. Y vamos a hablar entonces también de la eficiencia de una máquina en general, que esto también ya lo hemos comentado, pero entonces vamos a hacer esto para la máquina de Carnot y mostrar explícitamente entonces este resultado que hemos comentado previamente. Entonces, para hablar de la máquina de Carnot, debemos recordar que esta es una máquina que procesa, digamos, trabaja con gas ideal y que tiene 4 procesos distintos. El primero de ellos es una expansión isotérmica, que vamos a ir desde en una temperatura alta, la vamos a llamar. Esta temperatura alta entonces permite que haya una expansión isotérmica. Luego va a haber una expansión adiabática. Desde esa temperatura alta va a bajar su temperatura entonces a una temperatura baja. Luego va a haber una compresión isotérmica, vamos a mantener la misma temperatura baja, pero entonces vamos a reducir el volumen para finalmente tener una compresión adiabática y volver al punto inicial. Ahora la última parte entonces que nos queda por recordar es la eficiencia de una máquina térmica. ¿Cómo se define esta? Que lo habíamos hecho también en otra oportunidad y es de esta forma: 1 menos el calor de salida por sobre el calor de entrada. Recordemos entonces que la máquina de Carnot en particular nos interesa porque es una máquina reversible y las máquinas reversibles sirven como puntos a comparar para las máquinas reales. Entonces, a través de las máquinas reversibles podemos saber qué tan ideal, de alguna manera, qué tan reversible es una máquina real. Y como todas las máquinas reversibles se comportan igual, me refiero a que los mismos límites de temperatura superior e inferior son los mismos, entonces la máquina de Carnot es una máquina que nos va a ser muy útil en ese aspecto, ya que se va a comportar como cualquier otra máquina ideal y por eso vamos a estudiar entonces su eficiencia térmica. Entonces ahora vamos a calcular la eficiencia de la máquina de Carnot y para esto entonces vamos a hacer uso de la primera ley de la termodinámica, la que nos habla de cómo son las variaciones de la energía interna en relación al trabajo realizado por la máquina en el proceso y el calor que también está involucrado. Entonces la primera ley de la termodinámica nos dice que un cambio en la energía interna en algún proceso va a ser igual al calor menos el trabajo. Y en particular aquí tenemos 4 procesos que hacen un proceso cíclico, ¿cierto? Vamos desde A hasta B, de B a C, de C a D y de D a A nuevamente. Y como la energía interna no depende del proceso, sino que solamente depende de los puntos de inicio y término del proceso, entonces esta variación para el proceso completo va a ser 0. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser separar esto en 4 procesos distintos, los procesos A, B, B, C, C, D y D, A, y encontrar entonces, a partir de esto, las expresiones para el calor, ya que vamos a ver algunas particularidades en los 4 procesos comentados. Comencemos entonces por el proceso AB. Este proceso AB es una expansión isotérmica y nosotros hemos comentado antes de que la energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Entonces, debido a que es una expansión isotérmica, la temperatura es constante, entonces podemos asegurar de que aquí el cambio de energía interna es 0 debido a que no hay cambio de la temperatura. Y entonces rápidamente llegamos a la expresión que el calor AB para esta parte del proceso es igual al trabajo AB y ese trabajo lo podemos calcular. Y para calcularlo entonces nos acordamos de que en este proceso AB se cumple que la relación entre la presión y volumen, ya que la temperatura es constante, es N por R, la temperatura alta habíamos dicho, entre el volumen. Y por lo tanto, podemos calcular el trabajo AB con la integral de la presión por el elemento de volumen, en este caso a la temperatura constante, que es la expresión que habíamos mostrado. Entonces tenemos la integral
de la presión, la presión que ya la conocemos, sería entonces N por R, la temperatura alta, entre el volumen, esto de B. Vamos a poner los límites de integración. Vamos entonces desde el volumen A hasta volumen B. Y esa integral, entonces, todo lo que es constante sale de esto. Y nos queda la integral de 1 entre el volumen, entre entonces estos puntos de volumen A y volumen B. Aquí ya estamos entonces a un paso de encontrar la expresión para el trabajo, porque tendríamos el factor NR, la temperatura alta. Sacamos entonces la integral que nos da el logaritmo natural de el volumen B menos el logaritmo natural evaluado en el volumen A, y todo esto entonces puede resumirse en esta expresión ocupando las propiedades de los logaritmos. Tendríamos logaritmo natural del volumen B entre el volumen A. De esta forma, el resumen para este proceso es que el calor del proceso AB es igual a NR, la temperatura alta, logaritmo natural del volumen B entre el volumen A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Sabemos entonces por nuestro esquema que el volumen B es mayor que el volumen A, y entonces este logaritmo es positivo. Y esto significa entonces de que el calor es positivo. El calor era positivo, entonces según nuestra convención, cuando entraba al sistema, por lo tanto este va a ser el calor de entrada. Entonces sigamos con el proceso BC. Recordemos que la primera ley de la termodinámica entonces nos va a decir nuevamente que el cambio de la energía interna en el proceso BC va a ser igual entonces al calor BC menos entonces el trabajo BC. Pero resulta que el calor BC, debido a que este proceso es adiabático, es cero, y por lo tanto esta variación de la energía interna en BC va a ser igual a menos el trabajo BC. Y si nos damos cuenta, entonces en el proceso BC lo que tenemos es una expansión, y por lo tanto esto va a ser positivo, el trabajo va a ser positivo, y entonces la variación de la energía interna debido a este signo menos va a ser negativo. Por ahora vamos a dejar esto acá, ya que como no hay calor no podemos decir si este es calor de entrada o de salida, por lo tanto no va a afectar a la eficiencia térmica. De hecho, en el proceso AD podemos hacer el mismo comentario, debido a que este proceso es adiabático, y lo único que podemos comentar al respecto es que la variación de la energía interna de dA, que es el calor de A menos el trabajo dA, aquí tenemos entonces nuevamente un 0, y que entonces la variación de energía interna de A es igual entonces al trabajo en ese proceso. Otro comentario entonces, que en el caso del proceso de A, el volumen de D es mayor al volumen de A, y entonces como va a ser negativo, debido a que hay compresión, debido a este signo menos va a ser positivo. Lo último entonces que nos falta hacer es encontrar el calor en el proceso DC para saber si es de salida o de entrada. Y aquí tendríamos entonces que la variación de la energía interna en el proceso CD es igual al calor CD menos el trabajo CD. Pero nuevamente entonces, debido a que estamos en una isoterma, ahora la temperatura es constante, pero es la temperatura baja, y debido a que entonces como no hay cambio de la temperatura y que la energía interna solamente depende de la temperatura, por lo tanto la variación de la energía interna en este proceso es cero, y entonces podemos asegurar de que el calor CD es igual al trabajo CD, y este lo podemos calcular nuevamente. Y entonces si hacemos este cálculo tenemos que el trabajo CD
es igual a la expresión que tenemos acá de a temperatura baja constante. Y eso incluso lo comentamos previamente. Tenemos que es NR, la temperatura baja ahora, entre el volumen. Si reemplazamos todo esto, entonces, al igual que en el tramo A a B, nos va a quedar NR T sub B entre B, la integral de volumen, desde el volumen C, entonces, hasta el volumen D. Y el resultado ahora nos va a dar, me voy a saltar unos pasos ya que lo hice antes, NR por la temperatura baja y logaritmo natural de el volumen C, perdón, volumen D entre el volumen C. Ahora sí, el comentario es que volumen D, que está acá, es más pequeño que el volumen C, y entonces este logaritmo nos va a dar un número negativo. Y eso significa entonces de que ese calor, como este trabajo es negativo, el calor va a ser también negativo, y nuestra convención entonces es que al ser un calor negativo, entonces este es un calor de salida. Y entonces ya tenemos el calor de entrada, que es la parte AB, y el calor de salida, que sería la parte CD. Y entonces estamos a un paso de poder encontrar la expresión para la eficiencia. En resumen, todo lo que encontramos fue lo siguiente, que el calor de entrada solamente tiene contribución en el sector o en el proceso AB, y eso nos dio NR, la temperatura alta, logaritmo natural de B sub B entre B sub A, mientras que la única contribución al calor de salida está únicamente en el tramo CD, y eso entonces nos dio NR, la temperatura baja en ese caso, porque era una parte con temperatura constante, logaritmo natural del volumen D entre el volumen C. Aquí quiero que tengamos un poquito de cuidado. Nosotros habíamos dicho que este calor es negativo, y por eso asegurábamos que era de salida y que este es positivo. Si nosotros ponemos este valor directamente, como es un valor negativo y lo ponemos aquí en el calor de salida, entonces aquí menos con un menos nos va a dar un número positivo, y eso nos trae problemas porque nos da una eficiencia mayor a 1, cosa que es imposible que pase. Entonces vamos a poner el valor absoluto en esta expresión para asegurarnos de que esto nos dé un valor positivo. Más que nada para evitar esto de que sea una eficiencia por sobre el 100%. Si ponemos el valor absoluto, entonces esto es lo único que nos va a cambiar, entonces, que el calor de salida, ya que vamos a invertir ese signo, nos quedaría NR, la temperatura baja, y ese signo lo podemos absorber aquí en el logaritmo y nos va a quedar volumen C entre volumen D, y ese valor sí podemos asegurar que es positivo para poder simplemente definir la eficiencia. Y entonces, con las expresiones mostradas, tenemos que la eficiencia térmica es 1 menos el calor de salida, que ya encontramos que es este valor, NR, la temperatura baja, logaritmo natural de el volumen C entre el volumen D, por sobre entonces NR, la temperatura alta, logaritmo natural de volumen B entre el volumen A. Ahora entonces nos queda ver si podemos encontrar alguna nueva expresión con estos logaritmos, pero por otro lado tenemos que estos términos se nos van a simplificar, y vamos a ver si podemos reescribir esta expresión. En este punto entonces recordamos de que las expresiones de los procesos isotérmico y adiabático las conocemos. Aquí también tengo un proceso isotérmico y un proceso adiabático. Entonces, por ejemplo, en el proceso AB, como es una expansión isotérmica, sabemos que la presión en A por el volumen en A es igual a N
R por la temperatura alta, que es la misma temperatura para el punto B. Entonces esto sería presión B por el volumen B. Por otro lado, tenemos que el proceso BC es adiabático, digo, y entonces se cumple que la presión por el volumen a la gama es constante. En el proceso CD, esa es una compresión isotérmica, entonces tenemos acá presión C por el volumen C es NR por la temperatura baja, y esto es igual a la presión D por el volumen D. Y por último, tenemos que para el proceso DA, nuevamente es una compresión adiabática, así que se cumple que la presión por el volumen a la gama también es constante. Y de aquí entonces sacamos algunas ecuaciones. Por ejemplo, la presión A por el volumen A es igual a la presión B por el volumen B. Después tenemos, como tenemos el proceso BC que es adiabático, tenemos que la presión B por el volumen B a la gama es igual a la presión C por el volumen C a la gama. Volvemos a la compresión isotérmica, tenemos que la presión C por el volumen C es igual a la presión D por el volumen D. Y finalmente, nuevamente en la compresión adiabática tenemos entonces la presión D por el volumen D a la gama es lo mismo que la presión A por el volumen A la gama. Estas ecuaciones las vamos a ocupar ahora, y de hecho lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos términos y vamos a encontrar un resultado interesante. Lo que vamos a hacer entonces, ya que este lado de la ecuación es igual a este lado de la ecuación, vamos a multiplicar todos estos términos, y esto entonces debe ser igual a la multiplicación de todos estos términos. Entonces por ahí tenemos presión A por el volumen A por presión B, el segundo término, por volumen B a la gama, por presión C, volumen C, por presión D, volumen D a la gama, y esto sería igual entonces al lado derecho de la ecuación, que es presión B, volumen B, presión C, volumen C a la gama, presión D, volumen D, y presión A por volumen A la gama. Si nos damos cuenta, aparecen varios factores que son comunes. Por ejemplo, tenemos presión A por este lado, lo podemos simplificar con esta presión A. Lo mismo pasa con la presión B, con la presión C, que sería ese término de ahí, y la presión D, que estaría por acá. Entonces solamente nos quedan factores relacionados al volumen. Tendríamos volumen A, volumen B a la gama, volumen C y volumen D a la gama. Y por el lado derecho tenemos volumen B, volumen C a la gama, volumen D, volumen A la gama. Y entonces vamos a dividir y liberar algunos factores. Al lado izquierdo vamos a dejar todo lo relacionado al volumen B y al volumen A. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un término volumen A y acá me va a quitar 1. Aquí tenemos un volumen B que me va a simplificar y me va a quitar 1 para este volumen. El volumen C me va a quitar 1 por acá, y el volumen D de por aquí nos va a quitar 1. Y entonces nos queda volumen B a la gama menos 1, volumen D a la gama menos 1 es igual al volumen C a la gama menos 1 y el volumen A la gama menos 1. Todos tienen la misma potencia, así que podemos sacar eso de los exponentes y nos queda que el volumen C por el volumen D es igual al volumen C por el volumen A, o bien
el resultado que más nos importa acá es que el volumen B entre el volumen A es igual al volumen C entre el volumen D. Resulta que este término es justo lo que aparece en el logaritmo, y entonces esto nos va a ayudar a reescribir la eficiencia térmica. Porque el último resultado al que llegamos para la eficiencia era que esta era 1 menos la temperatura baja entre el logaritmo natural del volumen C entre el volumen D, y esto dividió entonces la temperatura alta por el logaritmo del volumen B entre el volumen A. Y esto es justo lo que encontramos ahora. Lo que encontramos era que el volumen C entre el volumen D es igual al volumen B entre el volumen A. Entonces, si aplicamos el logaritmo, tenemos que el logaritmo natural de volumen C entre el volumen D es igual al logaritmo natural del volumen B entre el volumen A. Y entonces lo que nos dice esto es que este volumen que está acá también se va con este término. Y entonces aquí encontramos la expresión más conocida para la eficiencia térmica de una máquina de Carnot, que solamente tiene que ver con las temperaturas altas y bajas del proceso. Y de aquí salen dos resultados bastante importantes, porque recordamos que la máquina de Carnot es una máquina reversible, que entre comillas es como una máquina ideal, y entonces esta máquina no es 100% eficiente, aún siendo ideal. ¿Por qué no es 100% eficiente? Porque este término es distinto de cero primero. Entonces, ¿cuándo este puede ser cero? Primero, si la temperatura alta es infinita. Si la temperatura alta fuera infinita, que es un caso físicamente real, obtenemos entonces que la eficiencia es del 100%, pero esta temperatura es inalcanzable por problemas físicos. Y la temperatura baja, si esta es cero, la temperatura absoluta, que también es inalcanzable, entonces ahí también la eficiencia sería cero. O sea, si la máquina ideal no es 100% eficiente, de aquí obtenemos que ninguna máquina real lo va a hacer. Y entonces este es el límite al que nosotros podemos acceder. Una máquina podemos decir que es realizable entonces si su eficiencia es menor al de una máquina de Carnot, o como cualquier máquina reversible. Si nos da la misma eficiencia, entonces es una máquina reversible, y si la eficiencia es mayor a las máquinas de Carnot, entonces es una máquina no realizable. Y entonces esta es la demostración de cómo encontrar la expresión de la eficiencia térmica de una máquina de Carnot. Entonces, para redondear estas ideas, vamos a hacer este problema. Nos dice: una máquina de Carnot recibe 500 kJ de calor por ciclo desde una fuente de alta temperatura a 652 grados Celsius y rechaza calor hacia un sumidero de baja temperatura a 30 grados Celsius. Determine la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Entonces, en primer lugar, recordar la definición de la eficiencia térmica en términos del trabajo, el calor absorbido, o bien del calor de salida y el calor de entrada. Esta expresión es equivalente entonces para las máquinas de Carnot a la expresión que mostramos recién, que era 1 por sobre la temperatura baja entre la temperatura alta. Entonces, ya que tenemos estas temperaturas, lo único que podemos hacer es introducir esto en la ecuación. Lo que sí tenemos que tener cuidado con que estas temperaturas que están en la definición de la eficiencia son las temperaturas absolutas. Entonces la temperatura baja, que son 30 grados Celsius, la vamos a escribir en su equivalente en Kelvin, que son estos 303,15 Kelvin, mientras que la temperatura alta va a ser 652 grados Celsius, o en la escala Kelvin serían 925,15 Kelvin. Y entonces inmediatamente podemos encontrar la eficiencia de la máquina de Carnot, ya que esta eficiencia entonces va a ser 1 menos la temperatura baja, que son estos 303,15, por sobre los 925,15, y esto nos da por resultado 0,67. Esto significa entonces de que tiene un 67%
de eficiencia. El 67% de la energía que recibe esta máquina de Carnot la va a transformar en trabajo. Y ahora que ya sabemos la eficiencia térmica, que es 0,67, encontramos recién, esta, para responder la parte B, nos dice la cantidad de calor rechazado o el calor de salida. Y entonces esto sería el calor de salida versus el calor absorbido. Y entonces, sabemos que este calor absorbido son los 500 kilojoules. Entonces aquí tenemos el calor de salida, que es lo que va a liberar al ambiente, sobre estos 500 kilojoules. Y entonces, de aquí, con un despeje bastante simple, podemos darnos cuenta de que tenemos 0,67 es igual a 1 menos el calor de salida entre el calor absorbido, que son los 500 kilojoules. Despejamos todo esto. Voy a llevar este calor de salida, este término de acá, al lado izquierdo de la ecuación, y este término lo voy a llevar al lado derecho. Entonces nos va a quedar que el calor de salida por sobre los 500 kilojoules va a ser igual a 1 menos 0,67, y eso es 0,33. Y por lo tanto, el calor de salida será los 500 kilojoules, lo pasamos multiplicando lo que está dividiendo, por este 0,33, y el resultado de eso son 165 kilojoules. Y eso entonces va a ser el calor que libera hacia el sumidero esta máquina de Carnot en estos límites de temperatura. Y bueno, entonces ya estamos listos con la eficiencia de la máquina de Carnot. Ya demostramos por qué es la expresión que depende de estas temperaturas, y entonces también lo aplicamos a este pequeño ejercicio comparando también con la otra definición de las eficiencias térmicas. Y lo dejaríamos hasta por acá. Entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa nos pueden seguir y preguntar por este medio. Saludos, cuídense mucho. Chau, chau.